tengo el agrado de poder recibirlos hoy día en una nueva actividad que da inicio, ¿no? Un hito que da inicio a la actividad académica durante este semestre. No es un misterio que a raíz de las circunstancias sociales, los procesos políticos que estamos viviendo hoy en día, se hace ultra necesario y atingente poder reflexionar críticamente las temáticas que se desencadenan de los sucesos que hemos estado viviendo. Así que yo creo que la citación de hoy y el tema es pertinente, ¿no? A nuestra actividad y también a nuestra actividad formativa. Pedro Cayuqueo nos presenta hoy día el desafío del Estado plurinacional, una ruca grande donde quepamos todos. Primeramente, me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo en un par de cosas respecto a la dinámica que vamos a tener, específicamente en temas de preguntas. Yo sé que van a surgir, ¿no?, muchas inquietudes a raíz de lo que nos va a compartir Pedro, y me gustaría que todas estas inquietudes las pudiéramos canalizar a través del chat, ¿ya? Hacia el final de la instancia vamos a ir planteando estas dudas con nuestro invitado y es importante que las podamos, ¿no es cierto?, alojar en el chat y no interrumpir el desarrollo de la charla misma. Eso, y además, obviamente, como ustedes ya saben, ya tenemos ya harto como bagaje con el tema de las sesiones en Zoom, mantener los micrófonos apagados. Me gustaría, sí, dejar con ustedes al decano para que nos pueda representar y hacer la invitación como es debido a Pedro, ¿no es cierto?, que nos acompaña hoy. Juan Luis. Muy bien, muchas gracias, Araceli. Buenos días a todas, a todos. Es un honor para nosotros iniciar una serie de clases magistrales que queremos, retomando una idea de hace años pasados, ¿no es cierto?, de tener clases magistrales que convoquen, ¿no es cierto?, temas importantes para nuestro país, de nuestros problemas sociales, etcétera, etcétera, y que muchas veces no podemos tocar, no nos podemos informar en nuestra formación, ¿no es cierto?, que a veces con las velocidades, con la exigencia, en fin, pero las clases magistrales nos pueden dar y abrir ventanas, ¿no es cierto? Ahora, nosotros hemos conversado a propósito de esto y de esta invitación a Pedro Cayuqueo, ¿no es cierto?, que es un honor para nosotros que haya aceptado y tenerlo, en el ámbito de algunas cuestiones, por ejemplo, algunas cuestiones generales que yo quisiera dar como no sé, sea la palabra contexto, pero eh, José Bengoa, que es una persona muy dedicada a los temas, ¿no es cierto?, nos convoca, dice que respecto de la solución para lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, en nuestro país, eh, dice: aquí tiene que haber gobernabilidad en un territorio compartido y lo primero que hay que arreglar en ese sentido es que los mapuche y los no mapuche se den cuenta que están en un fenómeno de descolonización. Yo creo que ese tema para nosotros como universidad, ¿no es cierto?, como comunidad universitaria en que estamos avanzando en los temas, por ejemplo, respecto de las situaciones de género, etcétera, sobre todo en esa parece que también nos estamos descolonizando. Esta palabra de José Bengoa, este término, ¿no es cierto?, es un término que a mí por lo menos me hace mirar desde otro punto de vista los temas, ¿no es cierto? También dice: las naciones se construyen siempre en base a fronteras imaginadas, por cierto, pero que con el tiempo se hacen reales, duras, a veces de piedra, y suelen conducir a los mayores desastres humanos, a las guerras, a las discriminaciones, a la xenofobia, a consideraciones de superioridad inaceptables. En Chile la nacionalidad se formó y se sigue construyendo en base a esas fronteras, a veces territoriales y muchas veces simbólicas. Estos dos citas de José Bengoa creo que para mí son importantes, a propósito de que viene don Pedro Cayuqueo a hablarnos de lo que sí sabe, ¿no es cierto?, como una
como un ámbito, ¿no es cierto?, para, para, para nuestro quehacer universitario. Pedro Cayuqueo es periodista titulado en la Universidad de la Frontera, ha realizado pasantía en comunicación y derechos indígenas en institutos y universidades de países como Dinamarca, España, México, Bolivia y Canadá. Se integró a fines de 1998 a la coordinadora Arauco Mayeco, la CAM, organización que le correspondió representar en 1999 ante la Comisión de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Su regreso a Chile en mayo de 1999, ¿no es cierto?, el ministro en visita, señor Loyola, ordenó su encarcelamiento en Traiguén. Posteriormente, Pedro Cayuqueo se separa, ¿no es cierto?, de la CAM, inicia un periplo distinto, ¿no es cierto?, a lo mejor brevemente lo puede mencionar. Hoy forma parte del directorio del think tank Espacio Público, muy importante, ¿no es cierto?, en la consideración de los temas nacionales y en la reflexión, ¿no es cierto?, el aporte a la reflexión. Tiene obras bien importantes, digamos, sobre estos temas, ¿no es cierto?, que son todas recientes, por lo tanto, son muy importantes para ir en ese camino, como decía José Bengoa, de descolonización, ¿no es cierto? Entre ellas, las últimas, por ejemplo, de 2018, Porfía y Rebeldes, la Memoria, editorial Catalonia en Santiago, y el 2020, ¿no es cierto?, Historia Secreta Mapuche 2, Catalonia, Santiago. Tiene muchos premios, el premio de Colegio de Periodistas de Chile el 2011, premio del periodismo iberoamericano, Samuel Chatkin, el 2013, y Premio Municipal de Literatura de Santiago, categoría Mejor Obra de No Ficción, el 2018. Entonces, en esta muy brevísima presentación de la biografía, de los éxitos, pero sobre todo de una persistencia sobre un tema, digamos, con altura de miras, con diversidad de mirada. Para nosotros, vuelvo a repetir, es un honor tenerlo aquí y yo, sin más, lo dejo con la palabra, don Pedro. Adelante. Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuché. Un saludo a todos y todas, especialmente a quienes me invitaron a esta clase magistral. Quiero agradecer a la Universidad de Valparaíso, al decano de la Facultad de Arquitectura y a los amigos y amigas de esa casa de estudios que conozco hace muchos años y que siempre han tenido la deferencia de invitarme a actividades. Lamento no poder estar presencial, lamento no poder hacer esta actividad como se acostumbra en un aula magna, con la presencia de los estudiantes, la comunidad estudiantil, académicos, en fin. Es algo que uno como escritor, como intelectual y también académico valora muchísimo cuando tiene la posibilidad de establecer esos nexos más directos con quienes se interesan por estos temas. Lamentablemente, la pandemia nos tiene en una situación inesperada, pero tenemos que ser responsables también con las restricciones que estamos viviendo como país, especialmente acá en la Quinta Costa, donde las cifras sanitarias no son muy auspiciosas. Entonces, vamos a hacerlo por esta vía, una vía que hemos ya experimentado durante más de un año, que también nos permite llegar quizás a muchísima más gente. Ya tenemos más de 125 conectados, así que el decano puede estar muy tranquilo, porque la cifra va aumentando cada minuto. Y la verdad es que es un momento especial para hacer una pausa y reflexionar sobre este tipo de temáticas que son tan relevantes para Chile, para su futuro, y también para nuestra convivencia.
Los mapuches creemos, y así yo lo he escuchado de boca de distintos sabios, y mujeres y hombres, que estamos en tiempos de desequilibrio, estamos en tiempos de ajustes también. Y eso es la interpretación que nosotros hacemos de la pandemia, de este Winca Kucham, de esta enfermedad que nos tiene ya hace bastante tiempo viviendo en confinamiento. Son tiempos de desequilibrio y en la cultura mapuche todo está relacionado. No hay una separación entre los espacios sanitarios, los espacios políticos, los espacios medioambientales. Nosotros creemos que todo está conectado la crisis ambiental global que estábamos viviendo hace ya 2 años, habían foros internacionales que alertaban sobre eso, la crisis social y política que está viviendo Chile, y ahora último, la pandemia como enfermedad. Nosotros los mapuches, en nuestra cosmovisión, entendemos todos estos ciclos como ciclos naturales a los que tenemos que poner mucha atención. Entonces, cuando hablamos de lo que está sucediendo a nivel planetario, a nivel local, con esta mirada más holística, más integral, podemos tener quizá mayor lucidez para observar lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que mejorar y lo que tenemos que cambiar. Hay una pregunta inicial que es la que todo el mundo se hace cuando hablamos de la temática indígena en Chile, y particularmente de la temática mapuche, que se caracteriza por el conflicto en la zona sur. Esa pregunta es, ¿de qué hablamos cuando hablamos del conflicto, comillas, mapuche? Y la respuesta inicial que surge, por lo general, dice relación con la conflictividad en el sur, con la demanda de tierras de algunas comunidades, y principalmente con hechos de violencia que son los que cubren los medios de prensa y también los noticieros en televisión. El conflicto se caricaturiza respecto de sucesos que acontecen en el sur y que tienen connotación nacional de manera cada vez más periódica. Pero el conflicto es mucho más profundo. El conflicto es mucho más profundo que la mera mirada que incluso nuestro gremio, aquí voy a situarme como periodista, incluso mucho más profundo que la mirada que nuestro gremio, los periodistas y los medios de comunicación muestran a la sociedad. Lamentablemente, ahí hay un déficit de un periodismo de calidad que pudiera iluminar mucho las zonas oscuras de este conflicto, pero se cae lamentablemente en la mayoría de las veces en un abordaje sensacionalista, en un abordaje muy básico y también, ¿por qué no decirlo?, a ratos un poco racista y prejuicioso respecto de los mapuches en el sur. Para mí el conflicto es mucho más profundo y lo he explicado latamente en 9 libros que he publicado a la fecha. Muchos de ellos son de periodismo de opinión, mis columnas reunidas en distintos medios de comunicación, y otros de periodismo de investigación. Y en el último tiempo, libros de divulgación histórica, donde intento hacer pedagogía a la sociedad chilena para que puedan entender las causas profundas de este desencuentro. Yo he llegado a una conclusión en torno a este conflicto, y es una conclusión polémica para algunos. Yo la he explicado también en los últimos años en diversas actividades y charlas que me ha correspondido dar en muchas instituciones a nivel nacional, universidades, muchas de ellas. Yo he señalado que es un error hablar de conflicto mapuche. Es un error conceptual. Los mapuches no estamos necesariamente en conflicto entre nosotros. Hay más actores involucrados. Es mucho más correcto hablar de conflicto Estado-pueblo mapuche. Algo está sucediendo con mi pantalla, no sé si será posible de corregir. Te vemos bien, yo por lo menos te veo bien. Bueno, continúo entonces.
Algo Sí, pasa, Alguien está compartiendo pantalla. Hay que Alguien cancelar está- esa. claro, Sí. claro. Que Miguel Montenegro deje de compartir pantalla. eso. Gracias. Bueno, les decía que Ahí una sí. de mis conclusiones a las que yo he arribado es a que el conflicto no es necesariamente un conflicto mapuche. Es un conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche. Es un conflicto entre la sociedad chilena y el pueblo mapuche. Y es, en definitiva, y aquí viene lo polémico, un conflicto chileno. Yo he llegado a esa conclusión. He llegado al convencimiento de que este es un conflicto chileno, porque es un conflicto que dice relación con el alma de Chile, con el alma profunda de Chile. Hay historiadores y autores que señalan que Chile nace como idea en aquel bello poema épico de Alonso de Ercilla. Son pocas las naciones en el mundo que tienen la posibilidad de nacer desde un poema épico, que además es una de las grandes piezas de la lengua castellana en la historia universal. Chile tiene ese privilegio. Chile nace al mundo, Chile se origina desde uno de los poemas épicos más importantes y trascendentales de la lengua castellana. Eso no sucede muy a menudo. Y en ese canto del poeta soldado Alonso de Ercilla, se narra por primera vez a Chile. Y se lo narra en función de la épica, la epopeya del pueblo, dice Ercilla, el pueblo araucano, que es la forma en que él nos bautizó. Y ese dato es fundamental, porque la historia de Chile y la identidad de Chile está atada desde el mito fundacional a nosotros, los mapuches. Y cuando observamos el conflicto que nos aqueja, que es un conflicto por un desencuentro, que es un conflicto por heridas abiertas, que es un conflicto por un racismo y un menosprecio de largas décadas que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, cuando observamos el conflicto en sus distintas vertientes, nos damos cuenta de que aquí Chile tiene un conflicto consigo mismo. Chile tiene un conflicto con su alma. Y eso merece atención. Eso merece hurgar en la memoria, hurgar en la historia y quizás encontrar allí respuestas y soluciones a los temas que nos aquejan hoy en día. Disculpen. No solo trata de injusticias de siglos que nadie osa reparar, como cantaba Violeta hace más de 60 años. Aquí hay un tema que es muy profundo y que la demanda indígena, la lucha de los pueblos originarios, no solamente la del pueblo mapuche, porque hoy día también otros pueblos como los Aymara, los Coya, los hermanos Rapanui, los Peña y Lamien del sur, de los canales australes, todos de una u otra forma han ido levantando reivindicaciones, demandas y procesos de autoafirmación. Bueno, todos esos pueblos y sus organizaciones y liderazgos, lo que le plantean a Chile, lo que le plantean al Estado, no es solamente un problema de seguridad pública, no es solamente un tema de pobreza, no es solamente un tema de tierras, por llevarlo a lo que pasa en la Araucanía. Aquí hay un emplazamiento profundo de las primeras naciones. Por favor, acuñemos ese concepto. Dejemos de hablar de etnias, dejemos de hablar de minorías, dejemos de hablar de naturales, salvajes, dejemos de hablar de indios y hablemos del concepto primeras naciones. First Nation le llaman los anglosajones. A mí me gusta el concepto de primeras naciones porque da cuenta que son naciones preexistentes al Estado, que ya habitaban estos territorios, que habían nombrado estos territorios en sus lenguas y que habían defendido este territorio también muchas veces y en varios casos de también otras amenazas externas. Entonces, lo que estas primeras naciones, y acuñemos ese concepto, le plantean al Estado es un emplazamiento profundo respecto de la estructura del Estado, del sistema de gobierno que tenemos en Chile, del modelo económico que tenemos en Chile, y también
de la propia identidad chilena. Hay un emplazamiento al concepto de identidad nacional. Hay un emplazamiento al concepto de chilenidad. ¿Qué entendemos por chilenidad actualmente? ¿Qué se entiende por chilenidad? Aquella identidad que hunde sus raíces en la hacienda del Valle Central y que es común para todos los chilenos de Arica a Magallanes, o tenemos que replantearnos nuestra identidad. Tenemos que ser capaces de ampliar nuestra mirada respecto de la propia identidad nacional. Bueno, la demanda indígena y mapuche en Chile plantea ese tipo de desafíos, y son desafíos modernos, son desafíos que invitan a Chile a pensarse en el siglo XXI. No son desafíos que implican volver al pasado, volver a un tiempo anterior, retrotraer la historia, que es imposible hacerlo, sino son desafíos que están pensados de cara al futuro. Son invitaciones de las primeras naciones a Chile para modernizarse, para modernizar su concepto de Estado, para modernizar su concepto de ciudadanía, para modernizar el pacto social, para modernizar su concepto de identidad incluso. Bueno, esa para mí es la profundidad que tiene el tema indígena en Chile, que lamentablemente, lo dije hace un rato, no está muy presente a veces en los medios de comunicación y en las discusiones que se dan en los foros televisivos, donde siempre a uno, y particularmente a mí, ya estoy diciendo que no a muchas invitaciones, porque generalmente a uno le invitan a hablar sobre la violencia, sobre los conflictos, sobre el camión quemado, en fin, y nunca vamos al fondo. Nunca discutimos de verdad respecto de qué implica la lucha de los pueblos originarios para Chile y para la sociedad chilena. Yo estoy convencido también de otra cosa. Las primeras naciones son una oportunidad para Chile, no son un problema. A nosotros se nos llamó mucho tiempo, en décadas pasadas, el problema indígena. Cuando se hablaba del tema mapuche, en la década del 50, 60, incluso 70, el concepto acuñado era el problema mapuche o el problema indígena. Bueno, éramos un problema, pareciera ser. Luego, en los 90, cuando estallan las conflictividades en materia de tierras y de demandas por derechos que están negados en Chile todavía, se acuñó el concepto del conflicto. Entonces nosotros pasamos a ser los conflictivos. Nosotros no somos ni un problema ni un conflicto. Nosotros somos una oportunidad. Somos una valiosa oportunidad para el Chile del siglo XXI. Somos 10 naciones originarias, más la nación Selknam, que está en proceso de reconocimiento, que está luchando por su reconocimiento en la zona sur, que son naciones y culturas milenarias que le ofrecen a Chile una oportunidad tremenda de enriquecimiento cultural, de enriquecimiento en sus cosmovisiones, de enriquecimiento en sus lenguas, de enriquecimiento en su patrimonio histórico, material e inmaterial. Cualquier sociedad culta, cualquier sociedad desarrollada y moderna, pagaría por tener en su territorio estas naciones todavía en existencia, porque no somos parques temáticos, en existencia, que están bregando por su identidad, bregando por sus derechos y bregando por ser contemplados en un modelo de Estado y en un modelo de sociedad que lamentablemente los ha discriminado por demasiado tiempo. Somos una oportunidad, no somos un conflicto ni somos un problema, somos una tremenda oportunidad. ¿Por qué no hemos logrado avanzar entonces? ¿Por qué no hemos logrado llegar a entendimientos? ¿Por qué no hemos logrado gestar procesos de reparación, de reconocimiento, de valoración? Bueno, hay múltiples factores. Hay hoy día, yo diría una generación completa de cientistas sociales, académicos y académicas de origen indígena, mapuches, también de otros pueblos, que son brillantes en los análisis que han logrado hacer en los últimos años sobre este tema. El decano hablaba en su presentación de un concepto, la descolonización. Bueno, existe una descolonización también en materia académica, en materia de la gestación de las ideas, de la creación de las ideas. Y ahí hay yo diría un batallón hoy día de académicos mapuches brillantes
hombres y mujeres que han estado escribiendo obras, textos, algunos para revistas especializadas, otros han publicado también y están sus obras a disposición del gran público en librerías, pero muchos de ellos han hecho diagnósticos respecto del conflicto y por qué estamos entrampados en estas controversias. Yo no voy a dar la lata respecto de todos los factores que implican por qué estamos como estamos. Me voy a referir a dos básicamente, ya que son para mí probablemente los más relevantes. Uno es el factor que es evidente, del cual alertan todos los especialistas y también la dirigencia mapuche que responsablemente plantea también sus propuestas y sus demandas a través de su propia agenda. Uno es el factor económico. El factor económico es muy relevante y quizás uno de los más preponderantes. Y eso está relacionado con que el modelo de desarrollo chileno, el modelo de desarrollo económico chileno, se sostiene sobre la base de extracción de materias primas. Eso hoy día sucede principalmente en los rubros más relevantes para el PIB chileno, sucede en territorios indígenas. La gran minería en la zona Aymara, Licarantay y Dieguita, la celulosa y maderera en la zona mapuche de las regiones de la zona centro-sur, y el gran empresariado, digamos, nacional y extranjero, principalmente de los países nórdicos, que está con la salmonicultura en los fiordos australes. Esos tres grandes rubros económicos sostienen en parte el PIB chileno. Entonces son de gran trascendencia, incluso para la estabilidad macroeconómica que tiene Chile. Son empresas extractivas que están en territorios indígenas. Y de allí que el reconocimiento de derechos, que avanzar en el reconocimiento de derechos colectivos, territoriales, en fin, a los pueblos originarios, choca absolutamente con este modelo de desarrollo económico. Colisionan derechos ahí. Colisiona el derecho de propiedad de las megaempresas, por ejemplo, con el derecho de propiedad colectiva de los pueblos originarios. Colisionan los derechos de explotación, que yo llamaría más bien saqueo de recursos naturales, con los derechos que los pueblos indígenas están esgrimiendo respecto de resguardo, cuidado y protección de la naturaleza. Entonces, el factor económico es muy relevante, porque además en Chile, no lo vamos a descubrir hoy, está trenzado con el poder económico, perdón, con el poder político. Los grandes grupos económicos chilenos están trenzados con el poder político. Y eso hace muy difícil avanzar en propuestas incluso legislativas que impliquen reconocimiento, que impliquen legislaciones a favor de los derechos indígenas. Lo hemos visto en los últimos 30 años. Un solo dato. El reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Promesa electoral del candidato presidencial Patricio Aylwin en el encuentro nacional con los pueblos originarios en Nueva Imperial. El reconocimiento constitucional, es decir, que la Constitución reconozca la existencia de pueblos originarios en Chile, algo que sucede en todos los países de Latinoamérica desde los años 80 y 90, en Chile no ha podido ser realizada en 30 años. En 30 años no se ha podido avanzar en el Congreso con el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Chile es el único estado latinoamericano que no reconoce hasta el día de hoy pueblos originarios en su constitución política. En el principal pacto social de los ciudadanos con el Estado, nosotros no existimos en tanto Aymara, Mapuche, Cahuéscar, Yamana, Dieguita, en fin. Eso da cuenta de las dificultades que hay en materia legislativa para avanzar en este tipo de reconocimientos legales. Y eso se debe, en gran parte, a que hay una élite política trenzada con este poder económico. El segundo factor es un factor que atañe a mi área de trabajo y especialización. Y el segundo factor es el factor cultural. Ese factor cultural, créanme, es complejo. Y quizás
está no más complejo de resolver como el factor económico. El factor cultural tiene que ver con la ignorancia que existe en la sociedad chilena respecto de nuestras realidades como pueblos originarios, respecto de nuestra historia como pueblos originarios, respecto de nuestras cosmovisiones, respecto de nuestras lenguas, respecto de nuestros sentires y dolores que hemos acumulado en más de un siglo de maltrato estatal. Ese factor cultural lleva aparejado racismo, lleva aparejada menosprecio, lleva aparejada subvaloración. Y ese factor cultural ha estado muy presente en nuestra mala relación. Es duro hablar de racismo porque es una palabra fuerte, pero lo que hemos tenido los pueblos originarios, particularmente el mapuche, a lo largo de gran parte del siglo XX y parte del siglo XXI, ha sido un racismo apenas disimulado de la sociedad chilena, del Estado chileno y sus instituciones hacia nuestra población. Ese racismo cultural está asociado a una educación que es monocultural, que es monolingüe, una educación colonial y una educación que por más de, yo diría, 2 siglos, ha intentado a los pueblos originarios chilenizar, que abandonen sus costumbres, que abandonen su identidad, que abandonen su forma de ser, que abandonen también la pretensión de seguir siendo lo que fueron sus abuelos y abuelas. La chilenización ha sido un proceso que todos quienes somos miembros de pueblo originario hemos vivido. Yo lo viví siendo un niño en la escuela. La transmisión de una identidad distinta a la mía y la negación de mi propia identidad, la negación del valor de mi identidad, la negación del valor de mi historia, de mi lengua, la negación del valor de mis símbolos y el menosprecio por todo aquello que remitía a mi propia gente, desde mi color de piel, desde mi realidad rural, desde también quizás mi forma de ser y de expresarme. Si es que soy un niño que tiene el mapuzungún como lengua quizás materna y por tanto le costaba en el colegio hablar en español. Le comentaba al decano en reuniones que tuvimos previas la historia con mis profesores, la historia que quizás después me hizo escribir Historia Secreta Mapuche. Cuando los profesores nos hacían clases de historia y nos aprendíamos todas las dinastías de Egipto, nos aprendíamos toda la historia de los sumerios, en la Mesopotamia, y poco y nada de mi gente mapuche. Y es más, cuando se nos enseñaba de la historia mapuche, se nos hablaba todo al revés. Yo en mi comunidad tenía la posibilidad de tener una educación mapuche por parte de mis mayores. Varios de ellos dirigentes, varios de ellos con una cultura muy arraigada, tradicional, pero en el colegio todo el relato de los profesores era lo contrario. Se nos hablaba desde el desastre de Curalaba. Yo pensaba, ¿por qué desastre si ganamos? ¿Por qué el profesor le llama desastre? Si fue una victoria nuestra. Y luego caí en cuenta de que le llama desastre porque para el sistema educativo los chilenos son españoles, no son mapuches. Entonces, claro, perdieron en esa batalla. Y yo le decía al profesor, ¿por qué ustedes dicen que es desastre si fue la mayor victoria de nuestro pueblo contra el Imperio Español a fines del siglo XVI? El gran levantamiento de Curalaba, con Perancharo, en fin. En la educación, todavía monocultural, todavía colonial, todavía racista, que tenemos en Chile, está la semilla de ese menosprecio y de ese racismo que tenemos y que nos afecta aún, y que todavía es un factor relevante en el conflicto que tenemos en el sur. La buena noticia es que el racismo se cura con el mismo brebaje, se cura con buena educación, se cura con mejor educación, se cura con educación intercultural, se cura con respeto a las naciones preexistentes a este Estado. ¿Dónde se halla la solución a este tipo de dilema? La solución para mí
tiene que ver con el cambio cultural. Tiene que ver con el cambio cultural. Yo no creo tanto en soluciones mágicas que puedan ofrecer uno que otro político iluminado. Yo creo que la solución es el cambio cultural, y es una solución a largo plazo, es una solución que implica un trabajo de hormiga, un trabajo de concientización, un trabajo de pedagogía intercultural, de estar constantemente enseñando al otro, de otorgarle también el beneficio de la duda al chileno común y corriente. Nunca nadie le enseñó, nunca nadie le explicó, nunca nadie se dio el tiempo, probablemente, de contarles lo que aquí sucedió. El sistema educativo no lo hace. Todavía actualmente no lo hace. Yo me encuentro con trabajos de la primaria de mi hija menor, donde aún se habla de los indios para referirse a los mapuches, donde aún se habla de la hechicera o la bruja para referirse a las machis. Todavía no hay una gran reforma a los currículos escolares, donde se integren los conocimientos y los saberes y también la perspectiva que nosotros tenemos de nuestra propia historia. Sé que hay profesores y profesoras que lo están haciendo de mutuo propio, que se rebelan frente a esta educación colonial que todavía impera, pero todavía no es una toma de conciencia a nivel del Ministerio de Educación, de las seremías, en fin, en donde se plantea una gran reforma a los contenidos educativos. Todavía eso no sucede. Está pendiente y es una gran tarea a futuro. El cambio cultural, por tanto, tenemos que hacerlo nosotros, y tenemos que hacerlo día a día, tenemos que hacerlo en esta pedagogía que muchos estamos haciendo. Desde el mundo de las letras, que tenemos un batallón de poetas, hombres y mujeres maravillosos, que están haciendo un trabajo magnífico de diálogo con la sociedad chilena, de encuentro con la sociedad chilena. Desde el mundo académico, que ya les comentaba, tenemos brillantes académicos, hombres y mujeres, en distintas áreas de las ciencias sociales, incluso del mundo artístico, que están también creando, están también tendiendo puentes con la sociedad chilena. Desde los saberes también tradicionales, desde los quimche, ñempín, que están en el sur, con sus propios conocimientos, que también son ciencia, también son intelectuales ellos. ¿Cómo lograr un reconocimiento también a esos saberes tradicionales y a quienes los cultivan? Hay mucha gente que está aportando este cambio cultural. Y yo creo que, para no ser pesimista, y no nos quedemos con una sensación de que está todo mal, el cambio cultural lo estamos viendo. Estamos viendo germinar ese cambio cultural. Y si algo ha demostrado que estamos viviendo un cambio cultural positivo, constructivo, que nos da esperanza, fue lo sucedido en el estallido social, fue lo sucedido posteriormente en el proceso constituyente que estamos viviendo, en donde las temáticas indígenas, en donde la bandera mapuche se transforma en un símbolo nacional, en un símbolo no solamente de los mapuches, sino que de todos y de todas. Esa maravilla, ese momento epifánico, para mí tiene como responsables principalmente a las nuevas generaciones de chilenos y chilenas que tienen el convencimiento, o al menos la intuición, de que aquí se ha hecho algo muy mal con los pueblos originarios, y que hay cosas que reparar, y hay cosas que enmendar. El proceso constituyente nos abre una posibilidad inédita de dar un paso adelante en la superación de este conflicto. Es un proceso inédito en la historia republicana de Chile. Es un proceso que se va a desarrollar por primera vez. Por primera vez estamos convocados a construir un pacto social común. Eso no ha sucedido nunca en la historia de Chile. Han habido más de 10 proyectos constitucionales en Chile, muchos de ellos emanados de juntas militares, otros de comisiones de expertos y un par desde el Parlamento. Esta es la primera vez que la sociedad chilena se va a sentar a dialogar, a parlamentar un pacto social para las futuras décadas. Y allí van a estar los pueblos originarios. Hay escaños reservados para haber representación de los pueblos originarios. Eso no fue una concesión de los gobiernos de turno, lamentablemente. No fue una concesión de la clase política, lamentablemente.
Fue una conquista de una sociedad que se empoderó de estos temas y que logró correr el cerco de lo posible. Eso sucedió tanto en materia indígena como en materia de paridad de género, que son las dos grandes excepciones de este proceso constituyente chileno y que incluso pueden ser destacadas a nivel mundial, porque va a ser primera vez que un Estado va a someter a parlamento, a consulta ciudadana, su futura constitución, y lo hace con paridad de género e inclusión garantizada de pueblos originarios. Eso se lo debemos al estallido social, se lo debemos a todas aquellas luchas que por décadas se empujaron en Chile, y también a la larga porfía y rebeldía del pueblo mapuche, que desde el día 2 del retorno de la democracia viene señalando que se requiere plantear este tipo de desafío a la democracia chilena. El tema constituyente, yo intento abordarlo desde la siguiente perspectiva, para que sea una invitación a reconocernos. Nos llevan a volver la mirada al pasado, nos llevan a volver la mirada a los orígenes de la República. Yo partí señalando que Chile tiene una herida en el alma, una herida consigo mismo. Y esa herida está relacionada con aquel mito fundacional de esta idea de Chile, que es la Araucana de Ercilla. Pues bien, cuando Chile se independiza, siempre estuvo en la mente y en el corazón y en el espíritu de los padres fundadores de esta república y de las madres fundadoras también, para no dejar fuera a doña Javiera Carrera, siempre estuvo esta idea ercillana de un pueblo que se libera de una opresión y que tiene al pueblo mapuche o al pueblo araucano como un modelo a seguir. O'Higgins, Carrera, Rodríguez, Freire, los grandes intelectuales también de los tiempos independentistas, Egaña, Infante y muchos otros, tuvieron en el pueblo mapuche como el símbolo de la emancipación americana. La Logia Lautaro, que grandes independentistas de Sudamérica, tomaba su nombre de nuestro gran prócer Lev Charu, de los tiempos de la colonia. Entonces, ¿cómo hacemos para volver a esos principios y valores republicanos de comienzos del siglo XIX, relacionados con estas ideas también de la época de igualdad, fraternidad, libertad, que motivaron las independencias latinoamericanas, siguiendo el ejemplo de Francia, de la Revolución, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, de su independencia? ¿Cómo hacemos para que ese tipo de ideas impregnen nuevamente la construcción de un nuevo pacto social? Tenemos que volver al sueño de esos padres y madres fundadoras. La cercanía de esos padres de la patria y madres de la patria con el pueblo mapuche no fue solamente simbólica, no fue solamente declarativa. En 1925, la joven República de Chile parlamentó con el pueblo mapuche. En 1825, perdón, esa joven república firmó el Tratado de Tapigüe en Yumbel. Gobernaba el director supremo Ramón Freire, y en ese parlamento se estableció una invitación a las tribus del sur para que se integraran a la joven república, y se integraran de forma respetuosa, garantizando el respeto de las jefaturas mapuche, garantizando la autonomía territorial de los mapuches. Esa invitación también la hizo Higgins años antes, en sus cartas a las tribus del sur. Y Freire fue quien la pudo llevar en práctica en 1825. El Tratado de Tapigüe marcó el inicio de una relación distinta entre la joven república y el pueblo mapuche. Artículo 18. Tratado de Tapigüe. Los caciques no permitirán que ningún chileno exista en los terrenos de su dominio por convenir así al mejor establecimiento de la paz y la unión. Un tratado de las mismas características, en 1840, entre los maoríes y la corona británica,
es la base hoy en día del modelo neozelandés, de reconocimiento, respeto y valoración de los maoríes en Nueva Zelanda. El Tratado de Waitangi, de 1840. Bueno, Tapiwe nos planteó el desafío de la convivencia. En Tapiwe se firmó una posibilidad real de coexistencia pacífica entre dos naciones, entre dos estados incluso, porque también O'Higgins llamaba a las tierras mapuches del sur el estado araucano. Así figura en cartas incluso de él. Pero lamentablemente lo sabemos, Tapiwe se violó. Décadas más tarde, entre 1860 y 1883, el Estado chileno y el Estado argentino en el lado oriente avanzaron su frontera, despojaron a los mapuches de su gran territorio, los despojaron de su autogobierno, los despojaron de su independencia, y nosotros pasamos a ser ciudadanos de tercera o cuarta categoría, y nuestras tierras pasaron a ser fiscales o pasaron a ser entregadas a los colonos. De ese minuto se arrastran las controversias actuales. Desde esa anexión colonial, militar, de dos repúblicas jóvenes frente a un pueblo independiente que había logrado mantener por más de 2 siglos su independencia respecto a la corona española. Las controversias datan de aquel minuto. Yo lo cuento en Historia Secreta Mapuche. ¿Por qué Historia Secreta Mapuche parte en el siglo XIX? Porque ahí está el origen de nuestra controversia actual. Ahí está el origen de cuando perdimos el rumbo. En 2025 se cumplen 200 años de Tapiwe. Se cumple el bicentenario de Tapiwe. ¿No será el momento, aprovechando este momento constituyente que estamos viviendo, no será el momento de replantearnos volver a Tapiwe? ¿No será el momento de replantearnos volver a parlamentar en Tapiwe? ¿No será el momento de dejar la estrategia policial, militar, que intenta sofocar el conflicto, arrojándole más benzina al fuego, y volver a esa institución diplomática de alta política que medió en la relación por más de 2 siglos entre los españoles y los mapuches, el Parlamento, el Coyactu? ¿No será momento de que volvamos simbólicamente, o mejor aún, presencialmente, a conversar sobre la paz duradera en Tapiwe? Quizás es el momento. Quizás el proceso constituyente es la antesala de eso. Quizás el proceso constituyente es la antesala de un diálogo necesario que tenemos que tener a futuro para un nuevo pacto, una nueva relación. Yo lo quiero entender así. Yo quiero entender que el proceso constituyente es una instancia también de parlamentar, de reunirnos con la sociedad chilena y de hacer esa pedagogía. Si queremos abordar seriamente el conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche, o el conflicto chileno, que es el conflicto del alma de Chile, tenemos que hacerlo con perspectiva histórica, tenemos que hacerlo tomando en cuenta estos factores culturales que son tan relevantes y tan poco atendidos, lamentablemente, en los grandes medios o en los análisis que se hacen de esta problemática, y tenemos que ser capaces de avanzar hacia espacios de encuentro, hacia espacios de diálogo, hacia espacios de negociación. Hoy tenemos esa posibilidad. El proceso constituyente ofrece esa posibilidad, pero no es el lugar exclusivo para ello. Los futuros gobiernos, porque este gobierno actual ya está de salida y tampoco tiene ni la fuerza ni la convicción, creo yo, de abordar el tema desde esta perspectiva, un futuro gobierno va a tener el tremendo desafío también de abrir espacios de diálogo y de negociación con el mundo indígena, particularmente con el pueblo mapuche, y particularmente con aquellas expresiones del movimiento mapuche más radicales, más confrontacionales, y que son las que ponen el tema en la agenda pública. Se puede condenar la violencia, todos lo hacemos. Se puede condenar que sucedan hechos dramáticos en la zona sur, pero la violencia tiene una explicación. La violencia se explica por la ausencia de canales institucionales para canalizar ciertas demandas.
y también por una clase política negligente que ha sido sorda, ciega y muda frente a este tipo de reclamos. ¿Cómo se desactiva la violencia? A mí me lo han preguntado muchísimo. Y yo siempre he señalado lo siguiente: la violencia se desactiva conversando, se desactiva con política, se desactiva con alta política. Y eso implica también otorgarle a tu interlocutor una validez necesaria. Un futuro gobierno tendrá ese desafío también, de poder establecer caminos de paz, caminos de negociación y caminos de diálogo para intentar resolver estas controversias que tenemos, porque son profundas, porque son heridas abiertas. No, se equivoca el camino, y déjenme decirlo ahora como periodista y analista del tema, se equivoca el camino quien plantea que esto solamente es delincuencia, quien plantea que esto solamente es un tema de injerencia extranjera, o que esto es un tema de subversión, o más bien de mafias de madera, de robo de madera, o de microtráfico de marihuana. Esos son análisis simplistas, son análisis torpes, y son análisis que no logran eh, ocultar una gran verdad, que aquí hay un conflicto histórico, político, cultural, y que nos compete a todos, no solamente a los pueblos originarios, principalmente a la sociedad chilena mayoritaria, que tiene un conflicto y una herida tremenda en su propia concepción de quiénes son y hacia dónde van. Hay esperanza en lo que estamos viviendo como cambio cultural, hay esperanza en lo que estamos viviendo como proceso constituyente, hay esperanza también en espacios como estos que se abren desde universidades tan prestigiosas como la Universidad del Paraíso, hay esperanza en una nueva generación también de académicos y académicas que están hurgando en estas causas profundas, que están investigando, que están publicando, que están haciendo esa pedagogía tan necesaria. Hay esperanza en las nuevas generaciones también de estudiantes que se interesan por estos temas, de estudiantes que quieren profundizar en estos temas, que vienen con una curiosidad cultural e intelectual que yo aplaudo, que tienen hoy día todas las herramientas tecnológicas incluso para informarse, para educarse, para autoformarse en estos temas. Yo hago un llamado a los estudiantes a que profundicen en este tema, a que lo incorporen en sus desafíos también estudiantiles, en sus desafíos de conocimiento, en sus desafíos incluso profesionales en el futuro. A los estudiantes de esta facultad maravillosa, ¿cómo no va a ser interesante sumergirse en las culturas originarias, sumergirse en la cosmovisión de las culturas originarias, cuando pensemos a futuro una arquitectura nacional, cuando pensemos a futuro en cómo desde Chile, desde este rincón del planeta, se le ofrece al mundo también una mirada arquitectónica distinta? Hay ya profesionales del rubro que lo están haciendo de forma sorprendente y maravillosa. Hay todo un campo de acción al respecto en este mundo indígena y en este mundo como visionario, menospreciado lamentablemente en Chile y muchas veces por la gran academia. Hay esperanza en que esto puede ser distinto. Hay esperanza en que podemos cambiar. Hay esperanza en que este conflicto tiene solución. Yo soy optimista por naturaleza. Y soy optimista, ¿saben por qué? Porque los que descendemos de este pueblo maravilloso, los que somos herederos de tantas luchas y de tan largas luchas, y de tantas victorias también que tuvimos en el pasado, no tenemos derecho al pesimismo. No tenemos derecho al pesimismo por la historia de nuestros abuelos y abuelas, por el sufrimiento de nuestros padres y madres, que vivieron en otro Chile, en un Chile quizá mucho más injusto y mucho más discriminador. Las actuales generaciones no tenemos derecho al pesimismo. Tenemos que insistir, tenemos que rebelarnos frente a la injusticia, tenemos que rebelarnos frente también a la apatía. Tenemos que seguir construyendo. ¿Construyendo qué? Construyendo un Estado, construyendo un pacto social, un tipo de democracia y un modelo de desarrollo económico distinto al actual, donde quepamos todos y todas. Ese es el gran desafío que tenemos para el futuro y al que todos tendríamos que contribuir. Muchas gracias.
Gracias, Pedro. Ahí hay manifestaciones de agrado y de agradecimiento también por lo que nos has presentado. Antes de pasar a revisar algunas preguntas que se han depositado en el chat, como lo solicitamos en un principio, me gustaría manifestarte una inquietud a propósito de lo último, ¿no es cierto?, que tú nos dejas, que es esto de una ruca grande donde quepamos todos, ¿no? Eh, a raíz de lo que tú nos dices y nos cuentas, obviamente, vamos viendo que en el contexto de las crisis que han aparecido últimamente, lo que más hace crisis es precisamente este modelo hegemónico, ¿no es cierto?, antropocentrista, de repente un poco pensando en la crisis del humanismo hacia nuestros días, en donde todo se ha basado en una construcción que tiene como centro, obviamente, esta figura, ¿no es cierto?, esta construcción del hombre blanco, ¿no? Pero tú manifiestas acá, y en vistas también de que estamos en un proceso de constitución, una ruca grande donde quepamos todos. Y no puedo evitar pensar, ¿no es cierto?, que ese todos desde la cosmovisión que tú planteas, no es solamente un todo humano, ¿no?, sino que también considera otra preocupación, preocupaciones que son de índole territorial, por ejemplo, ambiental. Y me gustaría saber si es que tú puedes ahondar un poco en esto, puesto que también es una preocupación que sería, ¿no es cierto?, un nuevo origen dentro de estas construcciones de sentido que se podrían dar en este proceso constituyente. A ver si es que puedes un poco ahondar en eso antes de pasar la palabra a quienes están escribiendo en el chat. Sí, tú tienes toda la razón. Cuando desde el mundo indígena se plantea esta idea de la inclusión respetuosa, de la inclusión integral, se está hablando no solamente de nosotros y nosotras en tanto seres humanos. Se está hablando, como yo lo expliqué al principio de esta charla, cuando vemos también lo que está sucediendo en el mundo y a nivel local de forma integral, de forma holística, también así nosotros entendemos la vida y entendemos el ser. Entonces, es muy claro y muy evidente que en la nueva constitución y en el proceso constituyente que se va a dar en la convención, yo estoy seguro que la bancada indígena que va a existir, derivada de los escaños reservados, va a plantear estos otros paradigmas de entender la sociedad, la economía, la política, las relaciones humanas y también la relación con aquellos seres que no son humanos, la relación con la naturaleza, la relación con las fuerzas de la naturaleza, la relación con los espíritus de la naturaleza. Nosotros no podemos hablar en tanto visión antropocéntrica. Eso sería bien extraño viniendo de una persona indígena. Nosotros tenemos un entendimiento que es mucho más integral. Los conceptos en nuestra lengua los grafican muy bien. Nosotros hablamos, por ejemplo, del Ichofil Moñén, que vendría a ser como la vida, la biodiversidad, diría un occidental, pero es mucho más integral que eso. Tiene que ver con los seres naturales, con los seres sobrenaturales, con las energías, con las fuerzas, con los Nehuen, con los Ñen, con los dueños de los lugares que están ahí protegiendo, cuidando los territorios y que son claves en nuestra propia sobrevivencia, porque nosotros también somos parte de eso, somos parte de ciclos naturales. Nosotros no somos quienes controlamos a la naturaleza ni controlamos las fuerzas de la naturaleza, menos aún los que habitamos esta cornisa llamada Chile, que debiéramos tener muy clara nuestra fragilidad, debiéramos tener muy clara nuestra intrascendencia humana en este territorio, donde fuerzas potentes, fuerzas que son de niveles planetarios chocan acá. Nosotros tenemos el mito de los mapuches de Chenchen y Caicay, de la gran serpiente del mar que está en constante pugna con la serpiente de la tierra. Y eso no es otra cosa que la placa de Nazca con la placa continental, que están constantemente en pugna, en choque, y que están constantemente enfrentadas. Y para nosotros, Chenchen y Caicay es uno de los mitos fundamentales que tenemos como cultura. Porque habitamos un territorio, habitamos una cornisa que la conocemos, que aprendimos a observarla, aprendimos a entenderla, aprendimos cómo vivir sobre ella. Entonces, yo creo que esa concepción del todos y todas involucra mucho más también, y tú tienes mucha razón en eso.
es muy probable que en la Convención Constitucional los representantes de pueblos originarios van a plantear el desafío, por ejemplo, de que estén reconocidos los derechos de la naturaleza en la Constitución, tal como avanzó Ecuador en su minuto y también Bolivia. Es muy probable que planteen también alternativas de desarrollo económico, que se distancien de este modelo que tenemos, que extrae materias primas y las vende al mercado internacional para importar manufactura. ¿Saben ustedes cuál es una de las definiciones clásicas de colonia? Una colonia es un territorio que exporta materias primas e importa manufactura. Chile sigue siendo una colonia 200 años después de haberse independizado. Bueno, yo creo que los delegados, los convencionales indígenas, van a plantear un modelo distinto de desarrollo económico. Y quizás van a plantear que dejemos de hablar de desarrollo económico y planteemos la idea de desarrollo humano. Cambiemos el paradigma. Dejemos de pensar en desarrollo económico. ¿Para qué desarrollo económico? ¿Para tener o desarrollo humano para ser? ¿Qué nos va a definir como sociedad? ¿El tener o el ser? En la cultura mapuche, lo más importante es el ser. Y para ser che, para ser persona, hay un camino que transitar. Y ese camino es un camino de búsqueda de conocimiento, de cultivar principios y valores que tienen que ver con la rectitud, el conocimiento, la valentía, la honradez. Yo estoy convencido que en la convención nuestros pueblos van a plantear esos desafíos. Y especialmente si es que se cumple uno de mis grandes deseos en la convención, que la Machi Francisca Linconao sea convencional. Gracias, Pedro. Estoy viendo acá, bueno, en el chat hay manifestaciones, mensajes de agradecimiento, obviamente, algunos mensajes directos para ti, pero veo que hay dos personas que inicialmente plantearon unas temáticas, pero tienen nombre, yo no sé si son bots o si es que son personas. Y bueno, estamos en esto del Zoom y sabemos que es súper impersonal, pero me gustaría si pudiesen presentarse Nokia 3.1 y 481634. Plantearon dos temáticas que me parece que están desarrollando allí un tipo de preguntas. Una a raíz de la participación vinculante, ¿no es cierto? Y otra a raíz de, bueno, de si consideras tú que el proceso de dictadura profundizó la relación con los pueblos originarios, ¿no es cierto? Estas dinámicas que tú mencionaste en tu presentación mermaron, ¿no es cierto?, en la conexión que tienen, ¿no?, los pueblos originarios con el desarrollo de nuestra idea de Estado. No sé si están ahí presentes para poder presentarse. Y yo estoy, yo hice la primera. Hola. Hola. ¿Tu nombre cuál es? Mi nombre es Rolando Huerta. Y bueno, para ser breve, mi pregunta es, ¿cuál podría ser el aporte de estas naciones preexistentes a una forma de organización política que se parezca más a una democracia directa? Porque sabemos que el sistema político representativo implica que muy pocas autoridades llegan al poder, que deciden por sí y entre sí a puerta cerrada, y eso es muy favorable para corruptores, financistas, partidos políticos, lobistas, etcétera. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias. Bueno, de la misma forma en que existe una mirada propia de las naciones originarias sobre temáticas de desarrollo, sobre temáticas ambientales o referidas a la naturaleza, también existen miradas propias nuestras sobre la política y el poder. Y esas miradas nuestras, yo tiendo a creer, se relacionan mucho más, dialogan mucho mejor con regímenes de gobiernos y estructuras estatales que implican distribuir poder, repartir poder, no concentrarlo como sucede hoy día. Nosotros tenemos hoy día un modelo de Estado centralista, unitario, y un tipo de sistema de gobierno presidencialista en extremo, casi monárquico, que lamentablemente ha profundizado el divorcio de la ciudadanía con el mundo político. Y el estallido social de octubre del 2019 también se explica en parte por ese divorcio entre la ciudadanía, entre
el pueblo, la gente, como queramos llamarle, con una élite político metropolitana, santiaguina, de determinadas comunas también incluso de la región metropolitana, y que, como tú bien dices, gobierna para sí la mayoría de las veces. Bueno, desde la mirada indígena, yo creo que van a haber propuestas interesantes en torno a este tema, ya sea llamados a descentralizar el Estado y desconcentrar el poder, como también de modificar la estructura del Estado que tenemos heredada de 200 años de vida republicana. Nosotros tendemos a no concentrar el poder. Nuestras estructuras sociales son descentralizadas. Nuestra estructura social, para mí, es maravillosa. Múltiples jefaturas, jefaturas territoriales, jefaturas por clanes y linajes que están determinadas y están mandatadas a ser voceras de un sentir colectivo y que además están mandatadas a dialogar y establecer alianzas entre ellas para una gobernanza superior. Eso tiene mucho de virtuoso, eso tiene mucho de virtud política, que lamentablemente de ella carece el sistema político chileno. Entonces, yo creo que van a surgir voces desde el mundo indígena de la constituyente que van a plantear reformas profundas al modelo de Estado, al sistema de gobierno y a cómo entendemos incluso la representación política. Se tiene que hacer traspaso de poder a los territorios, a las regiones, a las provincias, o bien a macroregiones, si es que damos el paso a un Estado regional, o bien a provincias o regiones ya derechamente federales, si es que nos atrevemos a volver a ese otro sueño de los padres fundadores y las madres fundadoras, que tenía que ver con Chile como un Estado federal. Quisiera saber si es que está Carlos Gallardo, que también manifestó la duda que yo te estaba un poco augurando antes. No sé si está presente, me gustaría que él pudiese hacer la pregunta directamente para que lo podamos ver. Si no, también hay dos preguntas más hacia el final del chat. Podemos dejar entonces esta quizás hacia el final si es que está después. Cami, ¿estás presente? También hace una pregunta acerca del cambio cultural, ¿no? Y los procesos Hola. educacionales. ¿Estás ahí presente? ¿Sí? Sí, hola, aquí estoy. Buenas tardes a Hola. todos, buenas tardes a Pedro. Bueno, mi comentario está basado en que a mi entender, me ha tocado trabajar con distintas naciones originarias, con integrantes y cómo uno integra realmente en el proceso educacional desde los niños, niñas y adolescentes, me refiero desde la preescolar, nuestra cultura, tomando la palabra de Pedro en relación a que no es un conflicto, sino lo que somos como chilenos. Y cómo en los distintos lugares de nuestro país podríamos comenzar a incluirlo realmente en nuestra cultura, que no sea una manifestación pintoresca de lo nuestro, sino que tomarlo y hacerlo propio. Eso, lo digo en especial, hago la referencia porque desde muy chica me pasaron el libro Pascual Coña en mi familia y ahí entendí muchas cosas. Eso, muchas gracias. Gracias, Cami, por tu pregunta. En verdad, el desafío es pasar de lo folclórico y de lo exótico y de esta mirada un poquito a veces paternalista y caricaturesca de las culturas originarias a la cultura profunda de los pueblos originarios. A mí, muchas veces en charlas que doy en colegios o en escuelas, incluso a veces con niños y niñas en etapa preescolar, también los profesores y profesoras me plantean esa misma pregunta de cómo ser más asertivos, cómo ser más claros en incorporar contenidos de origen indígena para que los niños y niñas puedan fortalecer un capital cultural también en ese aspecto. Y yo siempre le señalo que no confundan las manifestaciones culturales con la cultura de un pueblo. La cultura de un pueblo es profunda, está muchas veces en su pensamiento profundo, y está muchas veces, la mayoría de las veces, está presente en su lengua, está presente en la forma en que interpreta el mundo esa cultura. Las manifestaciones culturales, en cambio, su nombre lo dice,
son las formas en que se manifiesta ese patrón cultural. Puede ser la vestimenta, puede ser los ritos, puede ser la música, puede ser la gastronomía, puede ser el tipo de vivienda de una época determinada. Pero las manifestaciones culturales cambian en el tiempo, desaparecen, mutan, se modifican, se inventan otras, en fin. Entonces, centrarse en las manifestaciones culturales también es un equívoco, porque no estás yendo al fondo de la cultura originaria. Hay cosas que nunca cambian en una cultura, y esos son sus valores fundamentales. El alma de una cultura está en su lengua, y en su lengua están los principios y valores que esa cultura creó durante miles de años probablemente, de una evolución cultural, y que le permitieron ocupar un lugar en este mundo. Entonces yo siempre le digo a los profesores y profesoras, pongan atención a la cultura profunda nuestra, no se queden en el cintillo, no se queden en la pratería, no se queden en incluso muchas veces, lo voy a decir, voy a ser políticamente incorrecto, no se queden en el disfraz, porque eso no contribuye mucho. Vayan al fondo. ¿Cómo pueden ir al fondo? La lengua es muy importante. La lengua y los conceptos asociados a nuestra lengua, que explicarían a niños y niñas cómo nosotros entendemos el mundo, cómo nosotros entendemos al otro, cómo nosotros nos relacionamos con el otro. Esa lengua es nuestro canal de comunicación también con la naturaleza. Un Kimchi, un sabio mapuche de la zona de Huapi, mucho tiempo atrás, en uno de mis recorridos por la zona, me dijo, nosotros fuimos capaces, Peña y Pedro, de crear una lengua que no solamente es para comunicarse entre humanos. Nuestros ancestros crearon una lengua para comunicarse también con la naturaleza. Y crearon una lengua para comunicarse incluso con los seres de la naturaleza que no son visibles, con las energías, con los dueños, con los sabios, con aquellos elementos que no somos capaces de percibir, pero que sí lo hacen nuestras machis, que sí lo hacen nuestros ñempines, que sí lo hacen aquellos que tienen ese conocimiento y eh, tienen también la posibilidad de establecer esos nexos. Entonces, mi respuesta se orienta hacia que ocupemos menos tiempo en, en la forma y vamos al fondo. Mi abuelo Alberto una vez me dijo, los mapuches no trata de una estética, trata de una ética. Y eso resume todo. Bien, yo creo que en virtud de la hora podemos una pregunta más planteártela, justamente la última pregunta que está manifestada. Rafael Farga planteó algo y lo planteé en modo de consulta, así que me gustaría saber si es que él está ahí para poder conversar con Pedro. ¿No? Si quieres, a ver. Carlos Gallardo está. Sí, ya presente, ya. Carlos, entonces, ¿puedes conectarte o si es que tienes algún problema, puedo leer tu pregunta? No sé si se escucha. Sí, se escucha, Sí. perfecto, así que adelante. Muchas gracias. Bueno, primero saludar profundamente a Pedro, decirle que tengo mis 2 regalones acá presentes, que son sus libros, los 2 últimos que llegaron a la biblioteca. Pedro, primero, muchas gracias. Y mi pregunta es, considerando que el conflicto o este pseudo conflicto lleva tantos años, pero tengo una situación muy contemporánea. ¿Consideras tú que la dictadura militar agudizó la separación y la educación hacia el pueblo mapuche y solo los gobiernos posteriores han mantenido este estatus? Esa es mi consulta. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por tu pregunta y también por ser lector ahí de estos libros que se escribieron con mucho cariño para la sociedad chilena. Bueno, la dictadura lamentablemente profundizó un conflicto que ya venía existiendo en décadas anteriores en Chile. La conflictividad mapuche que hay hoy día en el sur no es tan nueva.
en la vida republicana de este país. Hubieron también grandes movilizaciones por tierra en los años 60, en tiempo de la reforma agraria. Hubieron incluso movilizaciones grandes en los tiempos de la UP. El Cautinazo fue un proceso histórico bien relevante que sucedió en tiempo de la Unidad Popular. Y bueno, entonces, pero la dictadura cometió varios crímenes, además de los asesinatos que hubieron, donde muchos líderes mapuches están ejecutados políticos y desaparecidos. Pero la dictadura cometió también otros crímenes. Y uno de los crímenes fue, por ejemplo, la instauración de un modelo de desarrollo económico que profundizó el extractivismo como modelo y que entró directamente en colisión con los territorios indígenas. Las grandes madereras del sur obedecen a un modelo implementado en dictadura de explotación de monocultivos forestales en las regiones de Araucanía y Biobío. Existen, por cierto, responsabilidades ahí profundas de la dictadura y también de su constitución, que en el fondo la constitución del año 1980 no está pensada tanto en los ciudadanos, está pensada más bien en ser salvaguarda de ese modelo económico. Entonces, la verdad es que en ese sentido sí, claramente profundizó esas contradicciones que se venían dando ya desde décadas muy anteriores y que adquirieron ribetes ya gravísimos en producto de la dictadura y de la herencia dictatorial que se mantuvo inalterable y todavía se mantiene inalterable en muchos aspectos hasta nuestros días. Otro aspecto es el aspecto político. Esto que voy a contar puede ser sorprendente para algunos, pero la democracia anterior a la dictadura, con todas sus imperfecciones, tenía espacios de inclusión mapuche bastante interesantes. Existieron diputados mapuche legislando en el Congreso Nacional durante gran parte de la primera mitad del siglo XX. Desde el año 24 fue el primer diputado mapuche electo y luego hubo una bancada de diputados mapuche hasta el año 73, que legislaron gran parte de los avances que tenemos hoy en día en materia indígena en Chile. Esa generación de diputados que hubo, Coñuepan, Huenchuyán, Romero, Cayupi, Huenumán, en fin, yo tengo en carpeta un libro sobre ello, que espero terminar en algún minuto, la historia de los grandes diputados mapuches del siglo XX, esa historia política de participación política que permitía canalizar las demandas y las luchas nuestras, lamentablemente se terminó con la dictadura. La dictadura cerró esa puerta de participación y la democracia que retornó al país la cerró completamente. No olviden ustedes que el sistema político que heredamos de la dictadura fue el sistema electoral binominal, fue esta idea de dos grandes bloques que se turnaban en el poder y que dejó fuera a distintos sectores de la sociedad y entre ellos a los pueblos originarios. Entonces, tanto el modelo económico como también el sistema político heredado de la dictadura claramente profundizaron el conflicto. Bien. Quería agradecer a las personas que hicieron preguntas. Yo sé que hay algunas inquietudes más. Obviamente, lo que tú planteas vienen a revolver un poco un montón de cosas que salen y surgen como dudas, como preguntas, que yo espero que se puedan distribuir, ¿no es cierto?, y reservar para poder tener conversaciones reflexivas, ¿no?, después de esta charla que tú nos ofreciste. Pero tenemos que concluir la sesión de hoy día. Obviamente a mí me gustaría, eso sí, relevar esta instancia. Yo creo que tiene mucho sentido el poder reunirnos frente a ciertas temáticas con lo que tú planteas, ¿no? Como RUCA, ¿no es cierto? Nosotros tenemos esta facultad en donde es también posible poner en tema y reflexionar conjuntamente. Entonces, en verdad, despedirme y agradecerle a los que están presentes y agradecerte a ti, por supuesto, por tu tiempo, por las temáticas que desarrollas. Hay harta tarea para la casa ahí también, ¿no? Después de todas las cosas que nos expusiste. Así que, sin más, darle las buenas tardes y que vayan a almorzar, que sigan con sus clases, ¿no es así? Y agradecerles, ¿no?, a los profesores, a los estudiantes que nos acompañaron hoy día. Oye, Gracias. Sí, Juan Luis. teníamos a Satsuri Alex desde Alemania, nos da ahí unas gracias. Así que Pedro, muchas gracias desde Alemania, yo que estaba tan nervioso.
Gracias a todos. Un Internacional. éxito. Muchas Gracias gracias. a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias entonces. Chao, nos vemos entonces en otra oportunidad. Hasta Chao, luego. chao.